Saludos, ingeniera, vamos a comenzar con la exposición. Mi tema es minería de datos y Big Data. La minería de datos es el proceso de detectar la información procesable de los conjuntos grandes de datos. Utiliza análisis matemáticos para deducir los patrones y tendencias que existen en los datos, ¿no? Normalmente estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de los datos porque las relaciones son demasiado complejas, porque hay demasiados datos. Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de minería de datos. Los modelos de minería de datos se pueden aplicar en algunos escenarios. Pronóstico, cálculo de las ventas y predicción de las cargas del servidor o del tiempo de inactividad del servidor. Riesgo y probabilidad, elección de los mejores clientes para la distribución de correo directo. Determinación del punto de equilibrio probable para los escenarios de riesgo y asignación de probabilidades a diagnósticos y otros resultados. Recomendaciones, determinación de los productos que se pueden vender juntos y generación de recomendaciones. Búsqueda de secuencias, análisis de los artículos que los clientes han introducido en el carrito de compra y predicción de los posibles eventos. Agrupación, distribución de clientes o eventos en grupos de elementos relacionados y análisis y predicción de afinidades. ¿Por qué es importante la minería de datos? Bueno, el volumen de datos producidos se duplica cada 2 años. Los datos estructurados por sí solos conforman el 90% del universo digital, pero más información no significa necesariamente más conocimiento. La minería de datos nos permite filtrar todo el ruido caótico y respectivo de sus datos, entender qué es relevante y luego hacer un buen uso de esa información para evaluar resultados probables, acelerar el ritmo de toma de decisiones informadas. También podemos hablar de algunas ventajas y desventajas de la minería de datos. Es evidente el hecho que el análisis de datos utilizado en el data mining aporta muchísimas ventajas a la empresa y que es una herramienta que contribuye a la optimización de su organización y efectividad. Además de que ya hemos mencionado anteriormente, estos otros de los beneficios que se pueden obtener a través de esta herramienta tecnológica. Es lo que son descubrir información inesperada gracias al algoritmo, analizar enormes cantidades de datos, interpretación fácil de resultados sin necesidad de tener conocimientos avanzados. Esto puede ser de ingeniería de información o cualquier otro, ¿no? Atraer y encontrar, sobre todo, retener clientes. Posibilidad de ofrecer a los clientes productos o servicios que necesitan. Uso de estadísticas para ver si las predicciones que se obtienen son válidas, para no usar un modelo en vano, ¿no? Ahorrar en gastos y aprovechar capital para abrir nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, también existe la otra cara de la moneda de la minería de datos, ¿no? Pueden surgir inconvenientes o dificultades a la hora de poner en práctica las técnicas o métodos del data mining. Bueno, un ejemplo puede ser la recolección u obtención de datos que pueden llevar mucho trabajo. Se pueden tomar en cuenta también aspectos importantes dedicados como la privacidad de los clientes o de la población estudiada, ¿no? O la inversión inicial para tener tecnologías necesarias para recopilar datos, que puede ser bastante carito. Ejemplos de uso de la minería de datos. Análisis de la cesta de compra. El ejemplo clásico de la aplicación de la minería de datos tiene que ver con la detección de hábitos de compra en supermercados. Un estudio muy citado detectó que los viernes había una cantidad inusualmente elevada de clientes que adquirían a la vez pañales y cervezas. Se detectó que se debía a que dicho día solían acudir al supermercado padres jóvenes cuya perspectiva para el fin de semana consistía en quedarse en casa cuidando de su hijo y viendo la televisión con una cerveza en la mano. Ahora les voy a hablar sobre lo que es Big Data. Big Data es cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Los datos grandes se caracterizan a menudo por las 3 Bs: volumen extremo de datos, variedad de tipo de datos y velocidad a la que se deben procesar esos datos. Vamos a desglosar lo que son las 3 Bs de Big Data, las más importantes.
El volumen. Los datos voluminosos pueden provenir de innumerables fuentes diferentes, como los registros de ventas comerciales, los resultados recogidos de experimentos científicos o sensores en tiempo real utilizados en la Internet. Los datos pueden estar en bruto o ser procesados utilizando una herramienta de software independiente. Ahora, lo que es la variedad de esos datos. Los datos también pueden existir en una amplia variedad de tipos de archivos, incluyendo los datos estructurados como almacenes de base de datos SQL, datos no estructurados como los archivos de documentos o transmisión de datos desde sensores. Además, Big Data puede incluir múltiples fuentes de datos simultáneas que de otro modo no podrían ser integrados. Por último, tenemos la velocidad. Se refiere al lapso de tiempo en el que se deben analizar grandes volúmenes de datos. Cada gran proyecto de análisis de datos va a ingerir, correlacionar y analizar las fuentes de datos y luego proveer una respuesta o resultado basado en la consulta general. Esto significa que los analistas humanos deben tener una comprensión detallada de los datos disponibles y tener cierto sentido en qué respuesta se está buscando. ¿Qué tal? Mi nombre es Joel Macías. Voy a hablar sobre las ventajas del Big Data. Una de las ventajas principales es la mejora en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque disponer de un gran volumen de datos estructurados que puedan interpretar ayuda a las organizaciones a poder tomar una decisión. Otra de las ventajas del Big Data es el feedback a tiempo real. La tecnología Big Data nos permite no solo almacenar y procesar datos, también supone recibir datos a tiempo real y contar con la mayor información necesaria rápidamente. El Big Data es por encima de todo una tecnología ágil y veloz que permite, por ejemplo, obtener información a tiempo real del lanzamiento de un producto o el resultado de una estrategia. Otra ventaja es el conocimiento del mercado. La obtención y seguimiento de datos del Big Data permite conocer a los consumidores y adelantarse a sus necesidades, así como detectar tendencias en consumo o fallos en la atención al cliente. La industria de profesionales con un máster en Big Data permite a las empresas localizar posibles oportunidades mediante el tratamiento de estos datos estructurados y comparables. Y por último, otra ventaja es la tecnología del presente y el futuro. La ciencia de datos comienza a ser un elemento diferenciador y de éxito en las empresas. También empiezan a experimentarse sus ventajas de aplicación en otros campos como la medicina. La tecnología del Big Data está en constante evolución y todo apunta a que jugará un papel todavía más importante en la toma de decisiones futuras. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Shirley León y a continuación voy a hablar sobre las desventajas del Big Data. 1. El exceso de datos. La utilidad del Big Data surge de su capacidad para extraer información de los datos. Si estos datos se almacenan y analizan indiscriminadamente, solo se convierten en ruido que obstaculizará las tareas. Los profesionales con Master Big Data obtienen la capacidad de discernir y seleccionar los datos y patrones que serán de utilidad. 2. Ciberseguridad. La seguridad es el mayor reto para la tecnología Big Data. La vulnerabilidad de esta enorme cantidad de datos almacenados es el objetivo de los nuevos ciberataques. Reconocer la responsabilidad de trabajar con datos y dotar los sistemas de normas y herramientas son aspectos clave de la formación en un Master Big Data. 3. Las políticas de protección de datos. En relación con lo anterior, y como ocurre con muchos de los grandes avances tecnológicos, son necesarios consensos y protocolos que establecen hasta qué punto esta tecnología podría considerarse intrusiva y cómo protegerla. 4. Tecnofobia. Más como consecuencia de los mitos sobre el Big Data que por sus desventajas, existen reacciones desfavorables por parte de los usuarios que consideran que vulnera su privacidad. Lo que estos usuarios probablemente no sepan es que la tecnología de datos lleva años entre sus acciones cotidianas, permitiendo avances destinados a facilitar su día a día. Muchas gracias. Finalmente, podemos hablar de algunos ejemplos de Big Data, cómo se utiliza en el comercio o en el marketing. Normalmente los datos de los clientes se analizan y procesan, obteniendo información relativamente de sus gustos, de las preferencias o de sus comportamientos. Estos datos se pueden utilizar para clasificar o segmentar a los clientes en diversas categorías
y utilizar algún modelo predictivo para que las organizaciones que están investigando puedan tener indicadores de aceptación de sus productos o puedan definir potenciales ventas que pueden ocurrir. Tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos los cuerpos de fuerzas de seguridad disponen de aplicaciones que utilizan el Big Data para predecir cierta probabilidad con que se puede producir un crimen en una zona determinada. Tienen una aplicación que se denomina Atlas de Riesgo en Smart Steps en Massachusetts. También podemos utilizar Big Data en deportes, por ejemplo la NBA y la NFL tienen aplicaciones que utilizan macrodatos para definir las estrategias de los partidos. También pueden establecer ciertas estadísticas para prevenir lesiones de los jugadores o conocer las preferencias de los aficionados que asisten o que ven estos encuentros. Tenemos un ejemplo de Big Data en política, por ejemplo para las elecciones norteamericanas del 2012, que junto el equipo de Obama, el equipo de marketing de Obama, decidió utilizar el Big Data en la campaña electoral para analizar los datos que recogían de potenciales votantes. Mediante el Big Data pudieron detectar cuáles eran los votantes dudosos, en qué ámbito se los podía convencer y cómo incidir para que puedan convencerse de que su voto era legítimo. Mediante la plataforma HP Vertica les permitió recoger datos para notificar de manera eficiente y rápida la información y segmentar a los potenciales votantes. Podían determinar quiénes eran más receptivos a recibir publicidad en televisión, en periódicos o en redes sociales. Entonces se pudo establecer de que el Big Data pudo segmentar apropiadamente y alzar el número de votantes. Tenemos ejemplos de Big Data que utilizan las empresas de telecomunicaciones. Algunos operadores utilizan Big Data para analizar redes sociales, para realizar sondeos en redes sociales y examinar el nivel de satisfacción de los clientes. Esto lo pueden también cruzar con los datos de los tickets que se generan dentro de sus sistemas de atención de quejas y posibilita alguna estrategia de implementación para reducir el número de gente que sale de la empresa o que puede tratar de atraer nuevos clientes. También tenemos el uso de Big Data en la industria de la salud. Por ejemplo, las farmacéuticas en el campo de investigaciones de nuevos medicamentos y en el diagnóstico de enfermedades. Se está utilizando bastante el proceso de Big Data colectivo en historiales médicos de material genético, predicción de reingresos hospitalarios para poder optimizar o probar modelos que mejoran los resultados. Y el Big Data también le es muy útil para una gestión administrativa más eficiente en los hospitales y clínicas. En conclusión, podemos decir de que el Big Data hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y cualquier procedimiento utilizado para encontrar patrones repetitivos dentro de estos datos. Es una tecnología capaz de capturar, gestionar y procesar en un tiempo considerable y de forma eficiente. Por su parte, el data mining es el proceso de identificación de toda información que sea relevante, extraída de los grandes datos. El objetivo de la extracción es descubrir patrones y tendencias que puedan ser obtenidos de una manera que sea comprensible para su utilización. En la diapositiva podemos ver una gráfica que representaría un poquito más conceptualmente qué es el Big Data. Lo relaciona con un telescopio que puede realizar una observación de datos grandes como es el cielo, mientras que para la minería de datos se utiliza una representación de un microscopio, es decir, vamos a como su nombre lo indica, vamos a minar, vamos a revisar cuidadosamente toda la información que está en busca de variables que no hayamos tomado en cuenta. Con eso concluimos la presentación. Muchas gracias de parte de todo el grupo.